casualidad. Todo Dios lo hace de manera intencional. Todo en la vida es intencional. Y yo quiero que usted abra allí en el libro de Oseas, libro del profeta Oseas, capítulo 12. Osea, que no sé dónde está el libro de Osea, dirá alguien. El libro de Osea está después de Daniel. Versículo 4 del capítulo 12 del libro de Oseas dice, así lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Leo nuevamente el versículo 4. Dice, venció al ángel y prevaleció, y lloró, le rogó, y dice, y allí habló. Diga conmigo, prevalecer, llorar, rogar, y dice, y finalmente le halló. Prevaleció, lloró y rogó, y le halló. Está hablando de la historia de Jacob. Quiero orar al Señor esta mañana. Cierra sus ojos, por favor. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor. Hay un ambiente familiar esta mañana en este lugar. Señor, nosotros acá en Chile, diciembre es un mes de muchísima actividad pública, estudiantil, familiar, y queremos de manera muy especial esta mañana orar por todas nuestras familias de la congregación, hermanas o hermanos que se encuentran en esas actividades, con sus hijos en el colegio, en sus paseos, en sus licenciaturas o en alguna actividad, razón por la cual esta mañana no han podido estar con nosotros. Del mismo modo, oro por aquellos que están enfermos, que están convalecientes. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que este medio, que son las redes sociales, sea un medio de bendición, de modo que esta mañana el poder de la palabra, Señor, la Escritura, cuando es revelada, Señor, esconde principios fundamentales que nos dan un avance en nuestras vidas. Y el Espíritu esta mañana humildemente es poder bendecir y edificar a aquellos que no solamente están esta mañana de manera presencial, sino aquellos que se encuentran en distintos lugares, latitudes, Señor, de Chile y el mundo. Muchas gracias, Señor. Padre, tomamos dominio de este lugar. Que no haya nada ni nadie, que no sea el factor climático, que no sea la falta de oxígeno, Señor, que nos lleve a desviarnos, Señor, de lo que tú quieres hacer esta mañana a través de tu palabra. Toda altivez, todo argumento, aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios, queda sometido a la obediencia de tu Espíritu esta mañana. Gracias, Señor. Muchas gracias. Tu palabra declara, y nosotros lo hacemos esta mañana, Señor, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Y queremos sentirnos con la plena libertad de ministrar tu palabra, y quienes la oigan, Señor, también con la plena libertad, Señor, de atesorar y asimilar lo que tú vas a ministrar. Lo declaramos esta mañana en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor.
Lo que voy a ministrar esta mañana, si el tiempo me lo permite, es algunos principios sobre la vida de Jacob. Y como primera cosa quisiera decir que nosotros somos luchadores. ¿Cuánta gente luchadora tenemos esta mañana en este lugar? Amén. Hay pocas personas que luchan, ¿eh? ¿Conoces a gente que lucha todos los días? Que todos los días hay una razón, lo digo en el buen sentido, ¿eh? Siempre gente que está expuesta a la adversidad de alguna u otra forma. Siempre hay una razón en la cual son confrontados, cuando no es la esposa o la pareja, en la familia, los hijos, los padres, el trabajo, la economía, pero siempre hay una razón y hay gente que de verdad son maravillosas, pues siempre las ves en pie o los ves en pie. El libro de Efesios dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores, potestades, principados, etc. Y siempre hemos acostumbrado Estamos en vivo, ¿cierto? Disculpen un problema de ¿qué sería? De amplificación de sonido muy fuerte acá. Y quisiera seguir ministrando. Entonces les hacía saber que siempre hemos visto la lucha como del punto de vista del libro de Efesios. De allí nace todos los principios de... ¿Me escuchan bien atrás? De lucha espiritual, y no tenemos lucha contra carne ni sangre. Sin embargo, este relato, el relato de Oseas, increíble, lo dice el profeta, porque está todo en el capítulo 32, 37 del libro de Génesis, donde nos habla toda la historia de Jacob. Y aquí aparece una lucha, aquí aparece una gran batalla. Y nosotros quisiéramos pensar que todas las luchas que tenemos en el camino, así como la semana pasada, ¿cuántos estuvieron la semana pasada? Cuando decíamos que por lo general uno cree tropezar con el diablo, pero nos dimos cuenta que a veces no tropezamos con el diablo, sino tropezamos ¿con quién? Con Dios. Y reprendemos al diablo, y muchas veces el diablo él es el primero en llegar a la iglesia porque necesita ayuda espiritual. Sanidad interior, porque los cristianos todos culpan al diablo y no sabemos discernir los tiempos, y a veces no estamos tropezando con el diablo, sino estamos tropezando con Dios. Lo mismo ocurre en la lucha. Hay luchas que no necesariamente son con el diablo, que no solamente son a propósito de los problemas que tenemos en la vida con parientes o situaciones domésticas o económicas, sino hay veces, como en este caso, nos encontramos en una lucha, y es cuando Jacob lucha con Dios. Jacob lucha con Dios. Y dice la Biblia que Dios sale al encuentro de Jacob, y nos sale al encuentro para bendecirlo, si no sale al encuentro para vencer con Dios, sale al encuentro para luchar con Jacob. Y aquí el tema es el siguiente: ¿cuándo es que Dios sale a luchar con nosotros? Por lo general es cuando estamos desalineados con Dios. Por lo general es cuando estamos o nos estamos alejando con Dios. O sea, quiero pedir un favor, ¿me puedes sacar el ventilador? Gracias. Por lo general, uno nunca pensaría que Dios sale a nuestro encuentro para luchar con nosotros. Uno pensaría que Dios sale a nuestro encuentro para bendecirnos.
para abrazarnos. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios lucha con nosotros? Y quizás hay respuesta en esta mañana para... Chicos, ahí nomás. Por favor, ya, por favor. Por lo general, nosotros en nuestra mente cristiana, como creyentes, pensaríamos que Dios nunca saldría a nuestro encuentro para luchar con nosotros. Nosotros tenemos como una mentalidad que Dios cada vez que aparece en nuestra vida es para abrazarnos, es para bendecirnos, para decirte, hija, te amo, hijo, te amo, dame tu mano, eres la niña de mis ojos. Y yo creo que todo eso es verdad, porque Dios, por lo general, siempre sale a nuestro encuentro para esas cosas, para activarnos, para elevarnos, para levantar nuestros brazos. O sea, uno nunca pensaría que Dios sale a nuestro encuentro para luchar. Pero en esta historia sí sale. O sea, cuando las cosas no están yendo, cuando no nos está viendo bien en todo, cuando tenemos crisis matrimoniales, cuando hay situaciones que de alguna u otra forma nos comienzan a enfriar o a alejar, a veces lo que nos está ocurriendo no es que Dios venga a abrazarte, sino que Dios ha declarado una batalla y una lucha a la situación en la cual nos encontramos. Y cuando escondemos un propósito, créame, que Dios hará todo lo posible para que tú te reencuentres con ese propósito, así sea que hayan pérdidas en el camino. A los que aman a Dios, todas las cosas. Nosotros no estamos aquí para cumplir un propósito o por causa de un propósito, sino fue el propósito de Dios que nos trajo a este lugar. O sea, el propósito es eterno y por causa de ese propósito es que Dios generó y provocó todo lo demás. Por eso nacimos con un propósito, ¿sí o no? Nos casamos con propósito. Hay un libro que se llama Iglesia con propósito, vida con propósito, y tiene toda la razón, porque todo responde a un propósito. No estoy yo diseñando un propósito, sino fue el propósito de Dios que provocó que yo venga a este mundo, que yo me case, que tenga hijos, y todo lo que de alguna u otra forma en mi vida, en mis decisiones personales, yo venga a desalinearme con ese propósito, evidentemente pérdidas van a haber en el camino, porque Dios va a salir a mi encuentro no para abrazarme, sino Dios me va a declarar la guerra. ¿Cuántos están aquí y escuchan esta mañana? Esto viene desde muy niño, desde el vientre. Dice la Biblia que la madre de Jacob comenzó a sentir dolores de parto. Y ella fue parafrasear, fue a hacerse una ecografía, se llama, una ecografía. Y el médico le da la noticia de que no era uno el que estaba en su vientre, sino que eran dos. Eran dos bebés. Que es Esaú y que es Jacob. Usted sabe la historia. Y la Biblia a estos dos nombres les pone dos naciones. Rebeca no podía comprender, no entendía qué estaba pasando. Preocupada, pregunta a Dios, y Dios le dice, esos dos bebés que están en tu vientre son dos naciones. Son dos proyectos distintos de vida. Y dice que Jacob, desde pequeño, siendo el segundo allí dentro del vientre, comenzó a pelear por ser el primero. Dice que pasaron los años, estoy adelantándome porque hago cuenta que conocemos la historia para no entrar en detalle. Pasan los años y estos niños crecen, son hermanos, como todo hermano, juegan juntos, se comentan sus secretos juntos. Y Esaú, que era el mayor, y dice que él tenía una cualidad, que era cazador. Salió a cazar comida. Y dice que a lo lejos, él siente
un olfato, un olor a guiso. Y era Jacob que le había hecho una lenteja. ¿Cuántos le gustan las lentejas acá? A ver. Si usted algún día me quiere invitar a almorzar, créame que a mí me encantan las lentejas. Todas las legumbres me encantan. Aunque mi mamá decía que las lentejas comían las viejas. Pero yo comí lentejas desde pequeño. Y mi mamá hace unas lentejas, pero riquísimas. Y es que me acordé de un chiste, pero no. Es que me acordé de un chiste, un pastor que estaba predicando algo similar. Y dice que Jacob hizo lenteja y le puso chorizo. Y los judíos no comen cerdo, no. Ese es el chiste. Que no es chiste, es una historia real, es un comentario. Búsquelo en la concordancia y le va a aparecer allí. Entonces dice la Biblia, dice que Esaú siente el olor y corrió. Y cuando llega, dice que su hermano le tenía preparado un guiso, le tenía preparado lenteja. Y le dijo, dame de comer. ¿Y sabes qué hace Jacob? Le dijo, yo te cambio este plato de lenteja por la primogenitura. Eso fue lo que hizo. Eran jóvenes, eran adolescentes. Pero de esta historia que ya voy a continuar, sale un texto bíblico en el libro de Romanos, que es uno de los textos bíblicos más violentos que yo encuentro en la Biblia. Más fuerte. Y es lo siguiente, dice Romanos 9:13, y es Dios quien está hablando. Y dice Dios a Jacob amó, y a Esaú lo aborreció. ¿A quién amó? A Jacob. Y aborreció a Esaú. Y la pregunta es, ¿por qué Dios puede amar a uno y puede aborrecer a otro? ¿Por qué Dios ama a Jacob? ¿Y por qué Dios aborrece a Esaú? ¿Por qué Dios ama a uno que todo lo que hizo lo hizo con trampa? ¿Me están escuchando? Y ama y dice que aborrece a Esaú, que lo único que estaba haciendo este joven que era fue a cazar. Trajo un alimento, solo que a él le apeteció esa fragancia, ese olor a comida, que muchas veces cuando tú llegas a casa y alguien está cocinando, tú lo sientes y eso parece que te multiplica el hambre. Pero ¿por qué Dios dice que desde ese día a Jacob lo amó y aborreció a Esaú? Que esto va de la mano con lo que dije al principio, que cuando Esaú va a nacer, dice que Jacob le tomó la pierna y el tobillo, y él quería nacer primero. Quiero explicar qué significa la lenteja. Hay gente que ha cambiado la bendición. Primero, quiero que sepa qué significa la bendición. ¿Qué significa la primogenitura? Aquí todos nosotros somos los primogénitos. Somos la congregación de los primogénitos. Por causa de que el unigénito murió, dio lugar al primogénito, que es la iglesia, el uno, el cuerpo de Cristo. Y todos nosotros tenemos esa bendición. Y desde este púlpito, todos los que han ministrado en este lugar, por lo general siempre hemos estado ministrando en base a lo que entendemos y comprendemos que es la gracia, el nuevo pacto, la verdad presente, más todas las enseñanzas que usted ha recibido. Por lo tanto, sabemos lo que significa que hemos sido bendecidos con toda bendición. ¿Cuántos creen eso? Levante su mano derecha, diga, he sido bendecido
con toda bendición. Quiero que despierte al que está a su lado esta mañana y dile, quiero que entiendas, dile, tú eres bendecida, eres bendecido con toda bendición. El problema es que nosotros no valoramos aquello. Número uno, no tenemos luz de lo que significa la bendición. Si tuviésemos luz nosotros de lo que significa ser un bendecido, correríamos, estaría este lugar lleno, nuestras casas con altares cada 3 días, estaríamos evangelizando. ¿Me están escuchando? Nosotros tenemos poca luz, vamos avanzando en esa luz como la luz de la aurora que va avanzando. Si nosotros tenemos poca luz, menos luz tenían estas personas, porque para ellos la bendición era algo material. Y solamente la tenía el primogénito, ¿me escuchan? O sea, digamos en términos chilenos, si tenías suerte de haber nacido primero, eras bendecido, punto. ¿Y qué ocurre? Que Esaú sabía que él era el primogénito, pero no consideraba esa bendición. Él transitaba, él era un buen joven, él era un buen adolescente, era un buen hermano, un buen hijo, pero parece que no tenía conciencia de lo que era ser un bendecido. Y Jacob quería aquello que su hermano tenía. ¿Y sabes qué hace Esaú? Cambió en broma, en chiste, como decimos en Chile. Porque lo que hace Jacob como que se la tira, así, se la lanzó. ¿Ah? Yo te doy un plato de lenteja, Juan Pablo, y tú me regalas tu bajo. ¿Ah? ¿Cambiarías tu plato de lenteja por tu guitarrón? Si tienes hambre, sí. Levante su mano derecha y diga, si tengo hambre, sí. ¿Me están escuchando? Voy a tratar de despertarlo a todo esta mañana, pero... La gente que tiene hambre es capaz de cambiar la guitarra, la batería, el bajo, su esposa, su esposo, sus hijos, porque tienen hambre, quieren saciar una necesidad. ¿Me están escuchando? Y las lentejas huelen a lo lejos. El diablo sabe cuándo quiere prepararte un guiso de lenteja. Las lentejas huelen a lo lejos. Por eso hay gente que ha perdido en 5 minutos de placer su familia. ¿Me escuchan? Por 5 minutos de placer, un hombre o una mujer puede echar de por vida a su familia y su matrimonio. Hay gente que transita en las iglesias domingo, cada 3 domingos, no tienen conciencia de lo que significa la bendición de la primogenitura, el principio que significan, algunos han dejado o tienen por costumbre el no congregarse. Y podríamos enumerar muchos principios de lo que significa cuando nosotros por un plato de lenteja perdemos la bendición, perdemos la primogenitura. Y Dios al tramposo le dice, ¿sabe qué es lo que le dice al tramposo? Le dice, a este amo y a este aborrezco. O sea, ¿cómo Dios puede amar a un tramposo y puede aborrecer al hijo bueno de la casa? Abraza al que está a tu lado esta mañana, dile, espero que tú seas, no importa que seas tramposo, pero que ames lo que Dios ama, dile, ama lo que Dios ama. ¿Entiende lo que significa la lenteja? Levante su mano derecha, diga, no estoy dispuesto a entregar mi primogenitura por nada. Nunca cambia al Señor. No negocien lo que Dios no negocia. No entres en un juego estúpido, como muchas veces uno lo llevó a cabo. ¿Qué significa el juego estúpido? Negociar cosas que Dios no negocia. Mira, escúchame esto. Dios no negocia principios. Dios no negocia principios. ¿Cuántos se levantaron esta mañana y abrieron sus cortinas y había sol? Levante su mano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te das cuenta que Dios no negocia? Porque dice la Biblia que Dios
El sol lo hace aparecer para bueno o para malo. No te está preguntando si hablas en lengua, no te está preguntando si diezmas, si ofrendas, no te está preguntando no te está preguntando nada. Dios determinó un día como propósito divino, sin condicionarlo al quehacer humano, que el sol salga simplemente, nada más que eso. ¿Cuántos de nosotros condicionamos los principios del reino basados en nuestro estado de ánimo o en nuestra agenda personal? Si puedo, voy el domingo. Si tengo tiempo, voy el domingo. Si tengo dinero, voy a ofrendar. Si me alcanza, voy con los desafíos del reino. Siempre nosotros condicionamos los principios del reino en base a mi necesidad o a mi agenda personal. Gracias a Dios, Dios no es así. Pero Dios se encuentra con un tramposo. No debería decir esa palabra, pero yo no la invento. Eso es lo que significa Jacob. Con un tramposo que por alguna razón hay algo en su interior que a Dios le agrada. ¿Y qué es lo que Dios le agrada? Que ama lo que Dios ama. Y Dios dice, si este ama el propósito, todo lo demás tiene arreglo. Amén. Es posible que tú seas esa persona esta mañana, que vives de lucha en lucha, de batalla en batalla, te cuesta orar, te cuesta ayunar, te cuesta sujetarte, sabes que eres desobediente, te cuesta transitar por la santidad, pero hay algo implícito, intrínseco dentro de ti, que sabes que amas a Dios, y si amas a Dios y estás dispuesto a continuar y a seguir, Dios dice, a ella la amo, todo lo demás tiene arreglo, porque ama mi bendición. Ama mi bendición. Hay gente que por poco ha renunciado al ministerio, ha renunciado a la iglesia, ha renunciado a los dones, ha renunciado a los talentos, ha renunciado a la primogenitura. Bendito sea el Señor por los que esta mañana están en este lugar y por aquellos que nos están viendo. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Pasaron los años. Esto quedó allí. Escúchame. Esto quedó en una conversación de hermanos pequeños. ¿Ya? Juan Pablo dijo, a la Katy se le va a olvidar. ¿Ah? Como lo dijo Caselli el año 82. Esto va a quedar ahí. Nadie se va a olvidar. Nadie se va a acordar del penal. ¿Cierto? ¿Sí o no? Ese hombre sabe de fútbol ahí. En 2 semanas nadie más se va a acordar. El problema es que pasaron los años y el viejito Isaac un día sabe que le quedan pocas horas de vida y sabe que ese día él tiene que bendecir al mayor. Y su mamá, la mamá de la esposa de Isaac, Rebeca, la mamá de Jacob y de Saúl, dice a Jacob, oye, tu papá se va a morir. ¿Y sabe dónde andaba Saúl? Cazando nuevamente. Esa gente nunca está, ¿te das cuenta? Oh, estuvo bueno el domingo, oh, me lo perdí. ¿A cuánto les pasó eso? ¿Eh? ¿Te ha pasado, no? Oh, estuvo bueno. Justo me perdí esa palabra el domingo, te la perdiste nomás. Y tú puedes transmitir el mensaje, pero no puedes transmitir el ambiente. Para los que me están viendo, usted puede escuchar este mensaje todas las veces que sea necesario. Capaz que usted lo esté escuchando en el año 3000. Les saludo desde el cielo. Pero aquello no cambia el curso, en absoluto. El ambiente que hay esta mañana, aunque esta mañana es menos que otros días, es un grupo más reducido, Dios está presente en este lugar. Amén. Y esta mamá estaba coludida con su hijo. ¿Cuántas madres aquí se coluden con sus hijos? Con un hijo para perjudicar a otros. ¿Me escuchan o no? ¿Por qué mi mamá tiene un regalón? ¿Por qué mi mamá tiene una regalona? ¿A cuánto le ha pasado eso? A ver. Bueno, esta mamá era de FCP, parece. ¿Ah? Y tenía un regalón, y ese regalón era Jacob. Y ella le dice, mira, antes que tu papá muera tú tienes que entrar, aprovecha que tu hermano fue a casar. ¿Por qué? Porque el hermano era bueno,
Esaú era un hijo bueno. Él le dijo a su papá: papá, yo voy a ir a cazar para hacerte a ti nuevamente un guiso. Mira la mentalidad. Es un hijo bueno, solo que no está en el lugar donde debe estar. ¿Me están escuchando? Amén. Si hay gente buena que el día de la mamá no viene a la iglesia porque fue a saludar a su mamá, ¿qué tiene de malo que el día domingo tú faltes porque fuiste a saludar a tu mamá? No tiene nada de malo, no te puedo dar otra explicación. Solamente que ese día es cuando Dios se le ocurre que hay una impartición y tú te la perdiste. Amén. Así es. Y ese día fue a cazar. El papá tiene hambre: papito, yo te voy a buscar comida. Fue a buscar comida y la mamita del año. Aproveche las tarjetas para que esa mamita del año, todo el mundo le mande tarjeta este año. La mamita del año le dice: mira, tu hermano es lampiño. Así que le puso pelos por todos lados, el perfume del hermano. Y cuando entra, el papá lo toca. Tuvo algunas dudas, pero lo bendice. Y la bendición ya fue impartida. Cuando Jacob está saliendo con la bendición, viene entrando Esaú con la comida. Y le dice: aquí estoy, papá, para que me bendigas. Y él le dice: ¿quién tú eres? Soy Esaú. Pero no puedes ser Esaú, le dice, si Esaú acaba de salir. No, yo soy y vengo para que me bendiga. Y el padre se toma la cabeza y dice: es que yo ya bendije. Y cuando yo bendigo a alguien, nadie le puede quitar la bendición. Aleluya. Y por eso es que Efesios dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición, no porque lo merezca, sino porque a Dios simplemente, dice Pablo, le apreció revelar a su Hijo en mí. Amén. Señor. Pero tú me puedes bendecir, y Isaac le dice: no puedo hacer eso porque yo lo que he liberado y lo que he impartido, allí queda. La bendición ya fue liberada, ya fue impartida, y yo no puedo retroceder a un mandato del Señor. Y Esaú se toma la cabeza y hace una promesa y recuerda cuando eran niños. Y dice: no estaba jugando cuando me cambió mi primogenitura por el plato de lentejas. Parece que mi hermano hablaba en serio, y hablaba tan en serio que yo también voy a hablar en serio, dice Esaú, y de aquí en adelante no me voy a cansar hasta que lo mate, hasta que lo pille, hasta que lo alcance. Y desde ese día, dice la Biblia, Jacob comenzó a arrancar de Esaú. Pasaron los años. Ya había crecido Jacob, tenía 2 esposas. Y un día determina retornar a casa. Cuando él se fue, se le aparece un ángel en el camino. Allí en Betel. Y se le aparece el ángel y aparece una escalera. ¿Se acuerda la historia? Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Entonces Jacob deduce y dice: si Dios se me aparece, y se me aparece esta casa, y se me aparece esta escalera, y hay mensajeros de Dios, ángeles que bajan y ángeles que suben, es una revelación de lo que es Cristo, llevando y trayendo el mensaje del Padre a la iglesia como profeta, y el mensaje de la iglesia al Padre como sacerdote. Es una tipología de Cristo en ese lugar. Sin embargo, parece que las cosas están bien porque nada le ha pasado a Jacob. Pero cuando él viene de regreso a los años, y viene con sus familias, y viene con sus hijos, aparece nuevamente un ángel. En realidad no un ángel. Dice la Biblia que le aparecieron ángeles de Dios. Entonces Jacob deduce, dice: si años atrás se me apareció el ángel de Jehová,
Y yo fui bendecido porque la casa de Dios me fue revelada. Casa de Dios y puerta del cielo. Él pensaba que nuevamente esa aparición, esa experiencia angelical iba a ser algo similar. Sin embargo, él no sabe algo. Que dentro de esos ángeles, grupo de ángeles, estaba el ángel mayor que es Cristo, y esto es lo que aparece en Génesis 32, dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios, allí iba todo bien, y dijo Jacob cuando lo vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. ¿Qué significa Mahanaim? Significa campamento de Dios es este lugar. Y que en otra versión significa dos campamentos. Y allí está Cristo nuevamente presente. Pero en este encuentro, Cristo no viene a la vida de Jacob para mostrarle una casa de Dios. Él no viene para mostrarle una escalera. Él no viene para decirle casa de Dios y puerta del cielo. Él viene porque tiene un cuento pendiente con Jacob. Él viene porque tiene algo pendiente. Él sabe que Jacob le ama. Él sabe que Jacob tiene algo, una devoción por el Señor. Él sabe que Jacob hizo cosas malas en su camino. Él sabe que era un tramposo, una persona que mintió, una persona que adulteró, una persona que hizo muchas cosas en pos de buscar la bendición. No necesariamente esas cosas eran buenas. El problema es que cuando Jacob se fue la primera vez, ya lo dije, él iba solo. Él era soltero. Y cuando uno es soltero y no tiene compromisos de casarse o no tiene hijos, el nivel de responsabilidad es mucho mayor que cuando tienes hija, que cuando estás casado. ¿Me están escuchando? Tiritan más las piernas para tomar una determinación. No es salir tan rápido. ¿Me están escuchando? No es llegar y avanzar. 20 años antes no tenía mucho que perder. Soy joven, dice esta joven. Me cambio de trabajo cuando quiero. ¿Has escuchado esa petulancia muchas veces cuando somos jóvenes? No. A mí me echan de este trabajo, me cambio a otro. Tengo como 10 trabajos más. Pero cuando tú tienes 45 y 50 años, la vida no es tan fácil. ¿Me están escuchando? Jacob está en esa instancia. Ya pasó la mitad de su vida. Ya hay familias, ya hay hijos. Ya no está esa arrogancia que tenía al principio de no importa cuál sea el costo o el camino, yo voy a conseguir lo que quiero conseguir y lo voy a lograr. Pero cuando te llega la noticia que Esaú te viene persiguiendo, el panorama cambia. Cuando te llega la noticia que hay deudas que te vienen persiguiendo, las cosas cambian. Cuando te llega la noticia que hay compromisos que tienes que asumir, la cosa cambia. Cuando vas al médico y el médico te muestra un diagnóstico que no es el que tú esperabas, las cosas cambian. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Cuando hay Saúl en nuestras vidas, hay presión de por medio. Allí nos encontramos muchas veces en puntos límites en nuestras vidas. Las cosas no son tan fáciles como eran al principio. La presión logra en la gente devoción por Cristo. Bajo presiones cuando la gente más ora, bajo presiones cuando la gente más busca a Dios, bajo presiones cuando la gente más lee la Biblia, bajo presiones cuando la gente busca ayuda, bajo presión los WhatsApp se llenan de gente. Ayer anoche yo conversaba con una persona que seguramente me está escuchando o me está viendo, no lo sé, pidiendo oración por una situación puntual y me manda un audio llorando, pidiendo por favor que Dios responda una petición. Bajo presión la gente, amado, es cuando más busca al Señor, y en esa situación se encuentra en este momento Jacob, porque la segunda noticia que le dicen es que Saúl venía con 400 hombres tras de él.
¿Cuántos saben de qué estoy hablando esta mañana? Abraza al que está a tu lado esta mañana y dile, te dije que esta palabra era para ti. ¿Qué hace? ¿Qué hace Jacob allí? Denme unos minutitos para poder comprimir el final de esta enseñanza. Dice que le llegó la noche a Jacob. Levante su mano derecha, diga, a todos nos llega la noche. A todos nos llega la noche. De nuevo diga, a todos nos llega la noche. A todos nos llega la noche. Baje su mano. Y si no te ha llegado la noche, no te olvides que el Génesis comienza y fue en la tarde. La Génesis de nuestras vidas no comienza por la mañana, comienza en las tardes. ¿Qué viene después de la tarde? Dile al que está a tu lado, se te viene una noche, dile, no debería decirte, dile, pero se te viene una, si no estás en una noche, se te viene una noche. No es una mala noticia una noche, para los hijos del Señor que saben. ¿Por qué la noche? Porque Dios es luz, y fue en la noche donde Dios se le aparece a Jacob. No se le aparece en el día, no se le aparece en la tarde, se le aparece en la noche para que Jacob lo pueda ver. Y allí se le apareció. ¿Qué hace Jacob en la noche? Tomó sus dos familias, dice, si Esaú viene y me va a matar a mi familia, por último las divido. Así que tiró una familia para allá y otra familia para acá, para despistar a Esaú, de modo que si Esaú ha de matar a sus familias, que una de ellas quede con vida. Y aparece allí. Y comienza la última hora de Jacob, que es con lo que yo quiero terminar. Que es lo siguiente. Que son las señales que nosotros debemos identificar cuando estamos o no estamos peleando con Dios. Lo primero que uno tiene que hacer en una batalla, si está anotando, anote. Diga, nunca debo soltarme de Dios. Vuelvo al principio para decir lo siguiente. Todos hemos tenido batallas. Todos. Esta batalla duró toda la noche. Pero dice la Biblia que Jacob nunca se soltó de Dios. Yo le digo lo siguiente, no te sueltes de Dios. Por muy larga que sea la noche. No te sueltes de Dios. Dice que Él prevaleció. Dice que Él gemió. Pero nunca lo soltó. Lo segundo, esto duró toda la noche. Se estima que esta pelea tiene que haber comenzado tipo 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque dice que luchó hasta que rayaba el alba. ¿Usted sabe lo que es el alba? El horizonte. Que cuando tú vas al horizonte, ¿a cuántas las llevó su novio al horizonte? A ver. Quiero que vayamos para que veamos cómo sale el sol. Y esa línea que se da entre la noche y la pequeña línea que el sol comienza a amanecer, eso es lo que se le llama el alba. Y dice, ¿y por qué? ¿Por qué pelearon hasta que rayó el alba? Rayó una línea. Es como que el ángel le dijo, suéltame. ¿Y qué le decía a Jacob? No te voy a soltar, suéltame. Es que no te voy a soltar. Suéltame porque está amaneciendo. Y el ángel le dice, yo estoy parafraseando. Tengo que irme, tengo que soltar. No te voy a soltar, es que tienes que soltarme. ¿Por qué tienes que soltarme? Porque tengo una cumbre, tengo una reunión con el Padre. Yo no puedo estar toda la noche peleando contigo.
Solo que Jacob tenía tan clara cuál era la bendición que le dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Es cierto que soy mentiroso. Es cierto que engañé a mi hermano. Es cierto que engañé a mi padre. Es cierto que me coludí con mi mamá. Es cierto. Pero yo necesito que tú me bendigas porque tengo un corazón para ti. Y estuvo toda la noche. Hay momentos en nuestras vidas que nosotros, por muy larga que sea la noche, por muy traumático que sea el momento que estás viviendo, no te sueltes de Dios. No te dejaré, le decía Jacob. Lo tercero, y voy terminando. Cuando el varón vio que no podía con él, dice que tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba. Y la única forma que tuvo el ángel para soltar a Jacob, dice que le quebró su muslo. Le quebró su muslo. Quiso Jacob, peleó, prevaleció y venció. Y aquí ocurre una cojera. Y yo quiero decir lo siguiente. Cuando yo comencé a pastorear, hace muchos años, un pastor me dijo lo siguiente, y se lo digo a usted esta mañana. Cuídate de la gente en el reino que no cojea. Cuídate de la gente que no cojea. Todos tenemos una cojera. ¿Me escucha? Todos tenemos una cojera. La gente que ha luchado con Dios toda la noche son quebrantados. La única forma que Dios se pueda zafar de ellos es quebrándolos para que continúen solos. Y así sea, que cogen toda su vida. Toda su vida, para Dios son perfectos, aunque para la gente pueda estar cogiendo. Y Jacob cogió todo el resto de su vida, pero Dios le dijo, por cuanto peleaste con Dios y has vencido. ¿Qué fue lo que venció? Venció esa noche. Alguien que no se suelta de Dios, en los peores días de su vida, en los peores momentos, para Dios siempre va a ser un vencedor. Y ese día Dios lo bendice, y el cuarto punto dice que le cambió el nombre. Y le dice, tú nunca más serás llamado Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y ese día dejó de ser un engañador, dejó de ser un tramposo. ¿Por qué? Porque el profeta Oseas nos da luz de lo que no aparece en Génesis, que dice que Jacob prevaleció, Jacob lloró y estuvo toda la noche. Dice que rogó hasta que lo encontró. Y eso para Dios es alguien que ha vencido. Enseñanza, no te sueltes de Dios. Si estás luchando en este momento, o estás viviendo un momento difícil, y es una noche donde has tenido que tomar decisiones difíciles, como la de Jacob, que fue separarse de su familia. Y después de tener tanta familia, dice que esa noche, literalmente dice que Jacob quedó solo. Y es como que Dios te diga, sabes,
Aquí no tiene nada que ver con tu familia. Aquí no tiene que ver tu pareja, aquí no tienen que ver tus hijos, aquí no tienen que ver tus padres. Este es un tema entre tú y yo. Y Dios dejó pasar todo el día hasta que llegó la noche, porque la noche nos encuentra solitos. Y en esta jornada el trato de Dios es un trato personal con cada uno de nosotros. Hay momentos en que los padres interceden por los hijos, sí. Hay momentos en que los pastores intercedemos y oramos a través de las redes por mucha gente que nos pide oración, sí, Señor, y lo vamos a seguir haciendo. Pero hay momentos en que Dios te quiere solo, te quiere sola, nos quiere solo. Y a solas con Dios es cuando somos lo que realmente somos. Ahí no está la esposa, no está el esposo, no están los hijos, no están los padres, ahí está solamente Dios. Y tú y Dios te pregunta cuál es tu nombre. Jacob es mi nombre. Nunca más te llamarán tramposo. Ahora serás un príncipe de Dios. Ahora serás Israel. Por cuanto has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cuántos vencedores tenemos esta mañana en este lugar? Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. ¿Cuántos vencedores tenemos al otro lado de esta pantalla? Aleluya. Gracias, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Oramos esta mañana por todos aquellos, Señor, primero aquellos que están acá. Sin duda, esta palabra es una palabra que no solo nos confronta, es una palabra que nos ministra en nuestro espíritu. Que aún en las largas noches, tú buscas la forma y la manera cómo llegar a nosotros. El único que podía llegar a Jacob de la forma que ocurrió es Dios. El único que puede llegar a nuestras vidas de una manera sobrenatural es Dios. Y por eso que Dios ha llegado a tu vida. Por eso que Dios nos confronta cada cierto tiempo. Dios es Dios. Y si Dios te pregunta el nombre, no es el nombre que aparece en el carnet de identidad. Estamos hablando de ese nombre que a solas, tú sabes quién eres. Ese nombre que a solas, y que solamente necesitamos de una noche con Dios a solas para que tengamos ese nivel de transparencia y honestidad y decirle a Dios, Señor, esto es lo que soy. Y Dios ama la honestidad. Y quiero orar por ti en esta mañana. Allí donde estás, que hagas tu oración personal y le digas, Señor, esto soy. Esto soy. Yo no soy lo que mis padres creen que soy. Yo no soy lo que mi pareja cree que soy. Yo tengo mis luchas también. Tengo mis batallas también. No todo lo que he conseguido lo he conseguido. Sí, soy bendecido. Tengo la primogenitura. Pero no lo he conseguido todo. En base al propósito del Señor. Quizás te identificas con Esaú, que siendo un bendecido y siendo una bendecida, a veces has transado por cosas tan básicas, por un plato de lenteja. Te has quedado en casa por un plato de lenteja. Te has juntado con personas indicadas, con personas no favorables a tu vida espiritual, mejor dicho, por un plato de lenteja. Has hecho negocios porque tienen ese olfato de un plato de lenteja.